Don Pablo Domínguez, por favor. Me temo que mi uniforme me delata y que quizá no les voy a decir nada que les vaya a sorprender, pero como de escandalizar se trata, diré que me encuentro absolutamente de acuerdo con los argumentos del equipo A, porque hay un tema que es común a nosotros, y es que nos importa el tema de Dios. No es ninguna broma. Es un tema muy interesante porque, sobre todo desde la época del neopositivismo lógico, se ha tratado de vender la idea de que hablar de Dios o discutir de Dios carece de sentido sin Dios, ¿no? Eso se ha tratado de decir, carece de sentido, y no es verdad. Por eso digo, y medio en broma, pero más bien medio en serio, que es mucho más, por tanto, lo que nos une al tratar el tema de Dios quizá que lo que nos separa, porque la preocupación por ello es propio del hombre. Y lo que les voy a hacer durante estos minutos de mi exposición es contarles mi vida. Sí, es que no tiene uno otra ocasión de tanta gente delante para contar la vida de uno, por tanto, lo hago. A mí me ha gustado siempre mucho la literatura, la filosofía, la ciencia, y yo quería entresacar como 3 puntos de luz que a mí siempre, de los muchos que a lo largo de mi vida, en mis estudios, en mis lecturas, me han chocado, me han llamado la atención, me han cuestionado hondamente la cuestión sobre Dios. Uno fue la lectura de alguien al cual siempre me sorprende, que es Sartre, ateo, no se pone en duda ninguna. Y Sartre, en su libro El existencialismo es un humanismo, tiene la expresión tan fuerte y tan viva de decir: es muy incómodo que Dios no exista. Es importante. Es decir, es importante la nobleza de decir, el problema que existe ante la no existencia de Dios es muy fuerte. Lo cual, bajo mi punto de vista, es un contraejemplo. Es decir, oye, ¿no será por tanto un indicio de que debe existir? Segundo, Unamuno, la oración del ateo, ¿no? O Dios, o tú, en Dios en quien no creo, ¿no? Pero habla con él. Es como una especie de desgarrón interior, la creencia, la conciencia de que no existe por algún motivo y sin embargo tiene que existir. Es decir, si no, parece que todo esto se apaga en exceso. Tercero, muchos autores de ciencia. He querido traer a propósito 3 autores no creyentes: Sartre, Unamuno, Stefan Gould, un científico muy interesante. Él se declara agnóstico, pero él dice que la coherencia del sistema científico que aporta la concepción creyente del mundo es de una enorme coherencia, es decir, es intachable en su consistencia. Y por eso elabora una teoría de que los discursos de religioso, creyente y científico no se pueden nunca contraponer. Bien, por eso digo que es muy interesante descubrir que, en efecto, también desde el ámbito de la no creencia hay estos vestigios, o esto que llamaban los clásicos la adumbratio, es decir, una especie de sombra de creencia. Sin embargo, en el estudio, creo que me quedan todavía 12 minutos, ¿no? En el estudio del tema, a mí lo que más me ha llegado, me he dedicado a la epistemología, a la filosofía de la matemática, estas cosas, y a mí una cosa que me sorprendió fue lo que todos ustedes lo conocerán, el famoso congreso que Hilbert hizo el año 1900, famoso por todos. O sea, Hilbert, era un tío simpaticísimo, decidió reunir a los mejores matemáticos científicos de que el mundo existía en el 1900 en París y decide proponerles el programa hilbertiano, es decir, vamos a conseguir de nuevo la reestructuración del sistema racional mundial, es una especie de nueva enciclopedia, pero por procedimientos puramente algorítmicos, ¿no? Matemáticos, rigurosamente lógicos. Bueno, lo que consigue en la siguiente reunión que hace con ellos es justo haber demostrado lo contrario, es decir, que para mostrar que todo lo que vemos, vivimos, es coherente, es necesario un principio que está más allá de lo que vemos y tocamos. En fin, dicho con palabras un poco así divulgativas, que el principio que demuestra la coherencia de un sistema no pertenece a ese sistema. Por tanto, lo que sí estoy convencido en que todos estamos de acuerdo es que existe un límite más allá del cual algo hay, porque los límites tienen 2 partes. Los límites tienen 2 partes, lo que vemos y lo que no vemos. Bien, hasta aquí la primera parte. La segunda es muy sencilla. Es muy sencilla porque
en todo este proceso, que no tengo ninguna duda de que te conduce a vestigios de que Dios existe, aunque siempre está esa pregunta, exactamente ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? La segunda parte es que, claro, en mi caso concreto, antes de buscarle yo a Él, me encontró Él a mí. Puede parecer una cuestión así puramente propagandística, pero no lo es. La experiencia de quien se ha encontrado con Dios es algo profundamente serio e intelectual. Es decir, no es una mera cuestión sentimental, aunque el sentimiento interviene. Lo que pasa es que la armonía que existe entre lo que creo, y acabo, y lo que he recibido por la fe, es admirable. Es decir, la sintonía es tan admirable que ante estas cuestiones de Sartre, de Unamuno, de Gould, veo que efectivamente la respuesta de la fe, del Dios que me ha hablado, es fundamental, se acopla perfectamente. A eso sí, y para acabar, es verdad, por tanto, que yo puedo decirlo, y lo digo así, sé que Dios existe, pero también diré una cosa, lo que también sé es que es muchísimo más lo que no sé de Dios, es muchísimo más lo que desconozco de Él, y sí sé que no sé todavía cómo es, que necesito verle más, que necesito conocerle más, y por tanto, mi sabiduría, entre comillas, a lo que me lleva es sobre todo a la profunda humildad de la razón o humillación de la razón de decir, Dios mío, eres demasiado grande como para poder conocerte. Lo que pasa es que tú te has dado a conocer. Nada, muchas gracias. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? O dicho de otro modo, las cosas contingentes, las que yo, por ejemplo, que no fui y ahora soy, y después, en principio, parece que dicen algunos que dejaré de ser, que es mentira, pero bueno, y dice al final uno, todo esto es un problema, pero real, existencial, o sea, yo no sé, yo digo lo que decía Nietzsche, desconozco que sean los problemas puramente intelectuales, porque efectivamente aquí se ha producido una cosa muy interesante, y es que este debate, que era muy profundo, es muy serio, pero puede producir a veces la impresión, ¿no?, de que son problemas puramente intelectuales, que le importan solo a los catedráticos que se dedican a la arquitectura conceptual, y sin embargo, no, Nietzsche decía, desconozco que son los problemas puramente intelectuales. Yo ciertamente esta cuestión a mí me preocupa, es decir, es que si existe Dios, la vida se ve de un modo, si sé que existe Dios, si no lo sé, se ve de otra. Y lo cierto es que son dos formas de ver la vida que a mí, que me tengo que situar necesariamente, y las consecuencias de ambas dos son tan grandes que no puede ser que ese problema me deje indiferente. Por eso, efectivamente, la cuestión de por qué el ser y no más bien la nada, o lo que se plantea aquí, sé que existe Dios, digo, bueno, es que me lo tengo que cuestionar necesariamente. Y es verdad, yo todo aquello que hago, que estudio, que realizo cada mañana, tal, lo hago desde la perspectiva de algo que digo saber. Yo les digo que sé, pero lo digo así un poco más humildemente para no parecer que digo saber, y es que Dios existe, ¿no? Que sé que Dios está ahí, ¿no? Pero no obstante, y corto esta disquisición, me parece que efectivamente esta cuestión de fondo, ojalá fuéramos capaces de despertarla en el fondo de todo. Es decir, la cuestión de si Dios es o no es, la que presenta aquí Laura Newman, es que es capital. Es que realmente es como para sentarse aquí y no irse en 2 o 3 días, que es lo que vamos a hacer, pero yo creo que es eso, ¿no?